Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Ya estoy en compañía del gerente general de ACE, Eduardo Henderson. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos muchísimos temas para conversar porque en realidad ACE está teniendo un rol fundamental a la hora de, en este combate, como brazo ejecutor en el combate al coronavirus en nuestro país. Y uno de los temas que nos llamaba la atención tiene que ver con esta terapia de plasma que se aplicó por primera vez en un paciente que estaba internado en el hospital de Salto. Finalmente este paciente falleció esta semana, pero deja algunas conclusiones la aplicación de esta terapia. Para empezar, si tuvo algún tipo de efecto, porque el paciente, bueno, tenía bastantes complicaciones, y bueno, ¿y qué conclusiones sacan de esto como una forma de atender a los pacientes más críticos? Sí, este es un tratamiento que no es novedoso como tratamiento en sí usar, o sea, en definitiva es esto. Una persona que tuvo la enfermedad genera anticuerpos, entonces se toma la sangre de ese paciente, se le hace un procedimiento, es decir, que lo que se hace es filtrarla, separar los elementos formes del plasma, que es donde tiene rico los factores de coagulación y los anticuerpos. Entonces eso se va a usar en otra persona. Ese es el concepto básico. Hay determinadas condiciones para lo cual el Ministerio de Salud Pública el 13 de abril creó una comisión especial que se iba a dedicar a este tema. Entonces, determinó que todo ese plasma que se hiciera con determinadas condiciones estuviera almacenado, ¿dónde? En el Banco Nacional de Sangre, que es de ACE. El Banco Nacional de Sangre tiene freezer que mantiene esos plasmas a menos 70 grados y lo puede usar cuando nosotros decidamos, no solo para pacientes de ACE, entendámoslo, para toda la población. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener la persona que dona? Bueno, en primer lugar, tiene que ser mayor de edad. Hay un elemento que tiene que ser varón o mujer, no en etapa genital activa, porque puede haber problemas con el RH. Esto está destinado específicamente, se selecciona por grupo sanguíneo. Bien. Luego, tiene que haber tenido la enfermedad, pero estar en este momento negativo, ¿ah? Y en un periodo de tiempo, porque se le determina el número de anticuerpos, que tenga una tasa de anticuerpos bastante alta, que sea realmente efectiva para quien la va a recibir. El receptor es la gran discusión que hay, no en Uruguay, en todo el mundo. Exacto, porque hay evidencia que va para un lado y para el otro. En estos días que en realidad hay mucho para leer sobre cómo tratar a pacientes críticos. En este caso, ¿qué pasó con este paciente? Hay una pandemia y hay una infodemia. La infodemia es la enorme cantidad de información que ha surgido a través de esta pandemia. Y esa infodemia ha llevado cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, se calcula que el 70% de la información que circula son fake news, es decir, que nada comprobado. Pero en la literatura médica también ocurre eso. ¿Qué pasa? Como hay tanto y en tan poco tiempo, los estudios científicos no tienen la evidencia científica necesaria para probarla. Entonces, en este caso en particular, ¿cuál es el problema? El problema es que hay tres tipos de pacientes que podrían entrar. Nosotros le decimos como un semáforo: verde, amarillo y rojo. El verde son los pacientes que están en su casa, los amarillos son los que están internados pero sin complicaciones, y los rojos los que están en CTI. En los que no se duda son los que están en CTI, pero hay un problema, tiene que ser en CTI en las primeras etapas. En los amarillos se seleccionarían, hay estudios, por ejemplo en Estados Unidos, con quien tuvimos la suerte de comunicarnos, el profesor Arturo Casadeval del Johns Hopkins, en el cual él decía que él no le haría tanto a los pacientes de CTI, si bien la FDA, que es la que controla la medicación, a quien lo indica es al paciente que está en CTI. ¿Por qué? Porque dice que es un paciente que, en definitiva, hace un tratamiento compasivo. Como está tan grave, bueno, se le da porque no va a haber problema. Claro, en este caso, obviamente, a todas luces no logró recuperar al paciente, pero fue una prueba. ¿Se va a seguir utilizando? Por supuesto, sí. Nosotros, en primer lugar, tenemos un banco, aproximadamente 20, 30 donaciones de plasma. Eso se corta en pequeñas dosis de 200, 250 centímetros cúbicos y se usan un mínimo de 2. ¿Qué es lo que hicimos con este paciente de Salto? Y quiero destacar
el trabajo que hizo el equipo de Salto, del CTI de Salto, a cargo del doctor Diego Tambucho, realmente fue espectacular. Es más, me pasaron lo que realmente es emocionante, un audio que mandó la familia en un portuñol, pero que se le entiende muy bien, agradeciendo, un audio larguito, de 10 minutos, 15, agradeciendo todo lo que hizo el personal del Hospital de Salto. Impresionante. Bien. Bien, y ahora entonces... ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. ¿Se va a seguir usando? Sí. Y realmente el hecho de qué es lo que ocurrió en este paciente, bueno, ya tenía lesiones, no propias por el virus, sino que eran realmente lesiones a nivel pulmonar, a nivel renal, muchas más, muy graves, que no sirvió solamente el suero para solucionar el problema. Bien, le cambio de tema. Usted, estábamos conversando antes de la tanda, viene de una reunión con el Ministerio de Economía porque están negociando presupuesto y ACE está recibiendo cada vez más usuarios. Concretamente, ¿qué saben ya de cantidad de usuarios que van a volver a ACE o que se van a pasar a ACE teniendo en cuenta la situación de pérdida, por ejemplo, de empleo? El tema es así, en el momento actual, sí, la reunión de hoy, lo que se está preparando es el presupuesto quinquenal que se tiene que presentar ahora, antes de agosto, y eso se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2021, por el término de 5 años, y evidentemente se está discutiendo todo eso porque hay normativas que son muy estrictas, pero venimos bastante bien, la verdad que venimos bastante bien, quedamos muy conformes de la reunión que mantuvimos. ¿Van a tratar de aumentar presupuesto teniendo en cuenta las nuevas... Ajustarlo, en una palabra, ajustarlo. Hay determinados rubros en los cuales nosotros podemos realmente incidir, como rubro medicamentos, rubro estudios, que realmente se puede incidir teniendo una mejor gestión, y tenemos otros como por ejemplo son lo que tú decías, la amenaza de las cuales tenemos hoy muchos usuarios más. Probablemente. ¿Cuántos usuarios? Se calculan alrededor de 50.000, eso es muy variable, pero más o menos entre 50 y 60.000 hoy. ¿De estos meses? De ahora, que son los que nosotros calculamos, el análisis que hacemos, son aquellos que, estando en el sistema mutual, no pueden seguir pagando los tickets, por ejemplo. Entonces se pasan a ACE, porque la apertura del corralito mutual es solamente para las mutualistas o para alguien de ACE que quiera pasar a una institución mutual. Pero para ACE se puede pasar fuera del mutualismo en cualquier momento, fuera del corralito en cualquier momento. Entonces, se calcula, hay digamos más pesimistas de algunos estudios contables que dicen que probablemente podría llegar a perder el sistema mutual unos 100.000 usuarios a septiembre, que es el periodo en el cual caen los... Y esos son personas que va a tener que solventar ACE con el presupuesto propio. Tiene que asumirlos ACE con su presupuesto, exactamente. Bien, y eso está siendo contemplado ahora con el Ministerio de Economía. Nosotros, claro, lo estamos manejando. Bien, y dos temas más sobre el final. Yo decía que ACE está tomando un rol protagónico en la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo está viendo el brote de 33, teniendo en cuenta que parece ser el de los más graves que está teniendo, porque siguen apareciendo casos nuevos, y en todo caso, cómo se está haciendo el seguimiento porque afectó, por ejemplo, a mucho personal de salud? Exacto. Yo lo que he visto del brote de 33 en un análisis personal es que lo bueno que tiene ese brote es que lo que hoy decía de los pacientes verde, amarillo y rojo, la inmensa mayoría, prácticamente el 95% son verdes, no hay internaciones. Bueno, sí, hubo una muerte de una de esas personas, pero no hay casos internados, no ha colapsado el sistema sanitario, estamos bien preparados y va a haber una apertura de la inauguración, que ya les adelanto, la semana que viene, del CTI de la ciudad de 33, del hospital de 33, con 8 camas, con lo cual realmente se va a poder responder la zona. Pero yo creo que, digamos que el tema, lo fundamental es que ocurrió un brote, puede ocurrir en cualquier otro lado, pero lo fundamental es diagnosticarlo, hacerle un correcto seguimiento y establecer lo que se llama el hilo epidemiológico. Es decir, en una semana hacia atrás, interrogar a la persona todos los contactos que tuvo, seguir los contactos y hacerle algunos cuarentenas, a otro estudio y hacerles PCR, no como hacen otros países que hacen estudios serológicos, que no es lo mismo.
Para finalizar, Henderson, ayer el semanario Búsqueda divulgó el caso de una directora de ACE, de Desarrollo Humano, que tuvo una investigación dentro de ACE como funcionaria de ACE porque faltó o se certificó durante unos 500 días, igual iba a trabajar o era edila también, igual iba a la Junta. Finalmente ese caso queda archivado. Yo le pregunto, qué evaluación hacen desde ACE sobre este caso puntual y si hablaron con esta funcionaria, ahora directora de Desarrollo Humano, respecto a, si va a poder cumplir con sus tareas teniendo en cuenta estos antecedentes de salud. Sí, el tema es así. Nace como en todos lados, como hace también a nivel de la prensa, que hay prensa especializada en deportes y prensa en otros temas. Nosotros también lo tenemos bastante bien claro y tenemos que los temas políticos son del directorio y nosotros nos ocupamos más de los temas técnicos. Si bien, por supuesto que sé el caso, conozco la persona, es una excelente persona que, sufrió, como muchos, una persecución política durante mucho tiempo y lo que se había hecho era un poco volverla al lugar que le correspondía en ese momento. Por supuesto que esto que se ha denunciado en el día de ayer lo estamos investigando, como vamos a investigar todos los casos que ocurran para un lado y para el otro. Están investigando y prefiere que usted dice lo trata el directorio directamente. Exactamente, pero nosotros vamos a hacer todo lo que el directorio nos indique que tengamos que hacer como investigaciones al respecto. Por el momento siguen en el cargo. Exactamente. Henderson, gracias por estos minutos. Gracias a usted. Hacemos una tanda, ya seguimos con más BTV Noticias.